Continuando con nuestros tutoriales, el día de hoy vamos a ver una parte que tiene que ver con ejercicios con aseveraciones. Vamos a ubicarnos en la lección número 11, en donde tenemos la distinción entre forma y el contenido de una aseveración. Primero, una aseveración es un enunciado mediante el cual se establece una relación entre dos conceptos. Toda aseveración tiene dos palabras que se repiten y dos espacios que se llenan con pares de palabras que son variables, un cuantificador, un verbo y dos conceptos. Aquí tenemos el cuadro en donde tenemos un ejemplo de aseveración en donde está más claro las partes que tiene una aseveración. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es una aseveración ya formulada, en donde dice todos los círculos son negros. Nos habla que tiene que tener dos palabras que se repiten y dos espacios que se llenan con pares de palabras. Las dos palabras que se repiten son todos y son. Todos hace referencia a un cuantificador. Como su nombre lo dice, nos está indicando una cantidad. Nos dice todos, y la otra palabra que se repite es el verbo, que dice son, ¿sí? Y tenemos un par de palabras o variables, las cuales completan los espacios entre las dos palabras que se repiten. Estos son los espacios todos y son. Tenemos los espacios entre estas palabras en donde van a ir los conceptos para completar la aseveración. En este caso los conceptos son círculos y negros. Vamos a observar las siguientes afirmaciones o aseveraciones. La primera nos dice todos los hombres son seres vivos. Todos los libros son objetos informativos. Todas las plantas son vegetales. Ningún libro es lápiz. Ninguna vaca es cazadora. Y ningún verbo es sustantivo. ¿En qué consiste una aseveración? Aquí no nos vamos a complicar tanto porque en el caso de las aseveraciones es más de sentido lógico. Es decir, cosas que nos afirman o cosas que nos niegan algo, en donde nosotros podemos dar una respuesta de que si lo que nos están afirmando, lo que nos están negando es verdadero o falso. Por ejemplo, en el primero nos dice todos los hombres son seres vivos. Nosotros podemos decir que es verdadero, ya que esta afirmación es verdad, porque todos los hombres son seres vivos. En el segundo nos dice todos los libros son objetos informativos, lo cual también es una afirmación o una aseveración verdadera, ya que todos los libros son objetos informativos. En el 3 nos dice todas las plantas son vegetales. Esta aseveración es falsa, porque por lógica no solamente tenemos plantas que son vegetales, ¿sí? Hay otro tipo de plantas, entonces no podemos generalizar diciendo todas las plantas son vegetales, por lo tanto esta afirmación o aseveración es falsa. Si nos dijera, por ejemplo, algunas plantas son vegetales, ahí podríamos decir que la afirmación o aseveración es verdadera. Nos dice ningún libro es lápiz, esto también es verdadero porque ningún libro va a ser lápiz. Ninguna vaca es cazadora, lo cual también es una afirmación verdadera. Y ningún verbo es sustantivo, lo cual también es una aseveración verdadera. Como les decía, en esta parte de las aseveraciones o afirmaciones es más de carácter lógico, en donde lo que nos afirman nosotros vamos a dar una contestación de verdadero o falso. Siempre los ejercicios se van a presentar de esta manera. Nos van a dar una afirmación o una aseveración en donde nosotros diremos si esta es verdadera o falsa. ¿Qué características tienen estas afirmaciones? Si ustedes se ubican en la parte de su libro, igual, ustedes tienen ahí un grupo de aseveraciones, las cuales comienzan con todos o todas y luego continúan con ningún y ninguna. Es similar al ejemplo que anteriormente yo les presentaba. ¿Qué características tienen? Es que las primeras comienzan con todos o todas y tienen la palabra son, mientras que las siguientes empiezan con ningún y ninguna y tienen la palabra es, ¿sí? Esas son las características. ¿Qué se expresa en estos enunciados? Se afirma algo acerca de un concepto y se establece la relación entre dos conceptos. Es lo que les decía. Afirma algo en donde nosotros daremos una respuesta si esta afirmación es verdadera o falsa. Dentro de las aseveraciones nosotros tenemos aseveraciones tanto universales
como aseveraciones particulares. Dentro de las universales vamos a ver cuáles nomás son. Y tenemos positivas y negativas, ¿sí? Positivas y negativas. En el caso de las positivas es todas las aseveraciones que comienzan con la palabra todos, y en las negativas las que inician con la palabra ninguno. Igual, dentro de las particulares tenemos las positivas y negativas, en donde tenemos las que inician con algunos y las negativas que dicen no todos. En este caso, las más comunes en que se utilizan dentro de las aseveraciones es todos, es ninguno y algunos, ¿sí? Que son las más comunes que se van a utilizar. Ya, en la lección 12 nosotros tenemos las formas comunes de aseveraciones con cuantificadores. Primero tenemos que darnos cuenta que en una aseveración todas se refieren a clases de elementos. Afirman algo acerca de los elementos de una clase, todas expresan una relación entre dos conceptos, y las aseveraciones cambian de significado cuando se cambia el para A por el B, o sea, cuando se llenan los espacios con diferentes pares de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos de lo que nos está diciendo aquí. ¿Ya? Nos dice que todas se refieren a clases de elementos y afirman algo, ¿sí? Aquí nos dice, algunos gatos son negros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer concepto lo vamos a poner como si fuera la letra A, y en el segundo lo vamos a poner con la letra B. ¿Qué es lo que pasa? Nos dice que si nosotros en estos espacios donde está gatos y negros reemplazamos la A por otro elemento o la B por otro elemento, nosotros podemos cambiar el sentido de la aseveración sin que éste pierda un sentido lógico, ¿sí? Siempre vamos a tener los espacios entre algunos y entre son, y estos espacios pueden ser completados con otro par de palabras. Entonces yo voy a reemplazar la A y la B en la siguiente de acá. Algunos perros son agresivos. Y nos damos cuenta que si reemplazamos este par de palabras por este otro par de palabras, la aseveración cambiará de sentido. Ahora, yo puedo formar aseveraciones. Ustedes tienen ahí en su módulo este grupo de figuras. Según este grupo de figuras, yo voy a sacar aseveraciones en donde yo pueda dar una respuesta si esta aseveración es verdadera o si esta aseveración es falsa. Por ejemplo, yo de este grupo de elementos, primero voy a sacar un listado de qué elementos nomás tengo. Entonces yo puedo hacer un listado en donde diga triángulos con líneas, rectángulos con líneas, o rectángulos negros, círculos negros. En sí voy a hacer un listado de cada uno de los elementos o de las figuras que tengo dentro de este grupo. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer aseveraciones. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo que dice, algunos cuadrados son negros. Esta aseveración es positiva porque miro que yo tengo algunos cuadrados, ¿no es cierto? Tengo cuadrados, pero por ejemplo, yo tengo dos que aquí son negros y dos que tienen franjas. Entonces yo digo, algunos cuadrados son negros, sí, porque no todos son negros, solamente son algunos. Entonces yo formulo una aseveración en donde yo puedo decir que esto es verdadero. Ahora, otro ejemplo. Yo puedo hacer otra aseveración en donde diga, todos los triángulos tienen líneas, ¿sí? Y puedo fijarme que es verdad, que tengo triángulos que tienen líneas, y por eso yo digo, todos los triángulos tienen líneas, y esta aseveración es positiva. Ustedes pueden hacer más aseveraciones, hagan este ejercicio sacando más aseveraciones. Por ejemplo, yo puedo poner todas las estrellas son blancas o algunos círculos son negros, sí, conforme a los elementos que usted tenga dentro de las imágenes que le está presentando en su texto. Se pueden encontrar muchos pares de palabras que sirven para llenar los espacios y en consecuencia para cambiar el significado de una aseveración. La forma no cambia, siempre existen dos espacios y una relación entre estos. Eso es lo que les decía. Siempre entre el cuantificador y el verbo va a haber dos espacios. Este espacio de aquí
y el espacio de acá, ¿sí?, que nos van a permitir llenar con un par de palabras para darle un sentido o significado a la aseveración. Por ejemplo, yo tengo la palabra tiburones peces. Yo puedo formar una aseveración con estas dos palabras o con estos dos conceptos. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Yo digo, todos los tiburones son peces. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que estoy añadiendo tanto el cuantificador como el verbo y las dos palabras o los dos pares de conceptos en los espacios. Entonces yo hago la afirmación o la aseveración en donde dice todos los tiburones son peces, ¿sí? Me da otro grupo de palabras o dos palabras más en donde dice zanahoria y tomate. Entonces yo también puedo hacer una aseveración y digo, ninguna zanahoria es tomate, ¿sí? Estoy añadiendo el cuantificador, el verbo y completando los espacios en blanco con los dos conceptos. Y puedo decir, ninguna zanahoria es tomate, y esto es una aseveración que es verdadera porque ninguna zanahoria es tomate.